Pues buenas tardes, estamos de vuelta en el Café de la SEFIP y os traemos esta vez un segundo episodio relacionado con dolor pediátrico. Ya vimos en el episodio anterior que tuvimos a dos grandes profesionales que fueron Guillermo Ceniza y Patricia Martín, que nos hablaron del tratamiento de fisioterapia enfocado específicamente al dolor pediátrico. Y bueno, esta vez tenemos a Guillermo de vuelta, que es un enorme placer, porque siempre es genial escucharte todo lo que tienes que aportar. Y bueno, esta vez nos ha traído a una invitada, Esther Solé, que bueno, voy a dejar que él la presente para el café de hoy. Bueno, Elena, muchas gracias y muchas gracias a la SEFIP. Y muchas gracias a Esther Solé. Esther Solé es psicóloga, doctora en psicología. Además, trabaja en la cátedra de dolor infantil de la Universidad Rovira i Virgili y además, bajo mi punto de vista, es una de las investigadoras más importantes a nivel europeo en el dolor infantil. En este caso la traemos porque tiene un proyecto para la evaluación del dolor en población pediátrica con alteraciones neurológicas y me parecía un punto muy interesante y además un proyecto súper motivante, ¿no? Muchas gracias, Esther, por estar aquí. Bueno, Y muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en este café y nada, a ver, os intentaré aportar lo que yo pueda desde mi perspectiva, ¿no? Y mi campo de estudio. bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que es una población que siempre comentamos que está infradiagnosticada, infratratada, pero posiblemente el dolor sea uno de los componentes a los que menos atención se le presta, ¿no? Conocemos que en población normotípica presenta una prevalencia del 35%, hay algunos estudios que se acercan al 40% de niños con dolor crónico. La primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos es ¿cuál es la prevalencia en los niños que no tienen un desarrollo normotípico, ¿no? Claro, en esos niños, claro, depende mucho de la enfermedad, la patología asociada de estos niños, ¿no? Varía mucho en eso, pero si nos centramos en parálisis cerebral, que quizá es el gran grupo de pacientes con estas problemáticas, pues los estudios realmente encuentran prevalencias altas de dolor en general, o sea, dolor agudo, prevalencias muy altas, en torno al 60-70%. Lo cual es, bueno, es relevante, ¿no? Son niños con patologías que cursan con dolor. Entonces, debemos prestarles atención. Y hay poquitos estudios que se han fijado en el dolor crónico realmente. Hay poquitos, pero hay uno reciente, bueno, 2020, y este nos habla, es uno de los primeros que se fija en dolor crónico y nos habla que es alrededor de 30-31%. O sea que se equipara bastante a los niños que no tienen ningún tipo de discapacidad ni ningún otro problema, se equipara bastante, pero además creo que a nivel agudo, o sea, claro, es que también depende de cómo se evalúe, ¿eh? Porque el dolor depende de la pregunta que hagas. Esta es, ¿has experimentado dolor en las últimas semanas? ¿Has experimentado dolor? Depende de la pregunta que hagas, te sale un porcentaje u otro, ¿eh? Muchas veces estas variaciones en los estudios vienen por eso. Pero bueno, básicamente ya te digo, como que en dolor agudo parece que es mucho más elevado que los niños de la comunidad, o sea, niños normales, sin ningún tipo de discapacidad. Y en niños con otras problemáticas, pues parece que el dolor agudo es mucho más alto y el crónico parece que se mantiene por ahí. Pero bueno, yo creo que la discapacidad asociada de estos niños es más alta, mucho más alta que la que pueden tener niños sin otros problemas. Qué interesante me parece eso último que has dicho, porque creo recordar que la última semana de 2022 publicasteis un artículo precisamente hablando de los niños de alto impacto en la Comunidad Europea en este caso, y yo recuerdo, corrígeme si me equivoco, que era en torno al 5% de algún que así ya lo reporta, pero esto que has comentado me parece súper relevante, ¿no? Es decir, a lo mejor en esta población lo que tenemos es que esos niños de alto impacto, en los que la preferencia del dolor, la calidad de vida es mucho menor, es mayor. Estamos hablando a lo mejor, no lo sé, pero estamos hablando de un 10 o 15%. Esto es muy, muy interesante. Claro, a ver, los criterios que se usan para unos y otros tienen que ser diferentes porque, a ver, las actividades que pueden hacer unos y otros son diferentes. Entonces, claro, esto también es otra buena pregunta. ¿Tenemos herramientas suficientes para evaluar el dolor y la discapacidad en estos niños? Pues bueno, hay que ver, porque sí que hay herramientas, evidentemente hay, pero bueno, todavía no sabemos.
Pero es cierto que la discapacidad, claro, también hay discapacidad que es propia de la patología que tienen asociada. No es únicamente discapacidad relacionada con su dolor, sino también asociada a otros problemas, la espasticidad, a otros tipos de síntomas. Entonces, bueno, es que a nivel de discapacidad asociada es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el dolor, pues, porque tienen dolor y realmente tienen mucho dolor estos niños, y además un 31% de crónico es importante. Pero bueno, también nos hace falta más estudios de saber cómo es el dolor crónico en estos niños, qué criterios se han seguido. Porque en este estudio que me hablas, bueno, que has comentado en población general, este estudio, claro, alto impacto son unos niveles de discapacidad elevados, porque había varios grados, ¿no? Alto impacto, moderado, bajo y sin dolor crónico. Los de alto impacto, claro, es que eran unos niveles muy altos de impacto. Pero claro, en población general estamos más avanzados y hemos podido clasificar, ¿no? En este tipo de niños, pues todavía nos faltan quizá más instrumentos, más criterios para clasificarlos. Creo que estamos en ello, pero bueno, nos faltan herramientas todavía. Claro, entonces yo aquí un poco de lo que extraigo son dos puntos principales. El primero es que evidentemente tienen una discapacidad porque ya la presentan, por ende de su patología, pero además añadido al dolor, lo cual tampoco tenemos muy claro si es una cosa o la otra o son las dos, porque no tenemos criterios para evaluar. Y sobre todo otro punto que has comentado es no tenemos sistemas realmente desarrollados al mismo nivel que la población general, puesto que tiene muchas limitaciones y que la investigación tampoco se ha avanzado en ese aspecto. Y entonces en esos dos nos juntamos en un punto en el que no sabemos dónde está el problema, cuál es el problema y realmente cómo podemos abordarlo, ¿no? Bueno, estamos como intentando, ¿no?, desarrollar, y hay instrumentos y hay elementos que sirven, ¿eh? No es que no haya nada de nada. Ya. Pero bueno, todavía, claro, nos faltan más estudios. También, evidentemente, cuesta más hacer estudios en esta población que en una población que tienes una muestra mucho más amplia, ¿no? Esto es una limitación. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada y podemos hacer cosas. Y yo creo que debemos hacerlas, o sea, debemos ponernos a ello. De hecho, yo creo que incluso el que tengamos poco hecho nos tiene que motivar a poder hacer más, pero también tenemos que ser realistas con lo que tenemos y sobre todo también honestos, saber que tenemos poco, pero lo que tenemos hay que usarlo y que encima también tenemos que desarrollar nuevos sistemas, ¿no? Aquí sí que estoy totalmente de acuerdo. Un punto muy importante y un poco por intentar aterrizar conceptos un poco a nivel en España, que tenemos datos sobre, bueno, qué prevalencia, incidencia, qué tipo de impacto puede tener estos niños. ¿Hay algo hecho? Que yo sepa, vosotros, el grupo de la catedral infantil, les lleva desarrollando muchas investigaciones sobre esta población y no sé si tenéis algo, a ver si nos podéis dar algo. Pues hay cosas hechas en España, alguna cosilla hay. Sí, está buscando, básicamente en parálisis cerebral, ¿eh? Quizá hay algún otro estudio, pero no los controlo tanto los otros, pero yo que sé, en lesión medular o otros problemas, la verdad no me he puesto a mirarlo tanto, pero parálisis cerebral sí que hay algo hecho de prevalencias en dolor, y básicamente es hecho por fisioterapeutas, porque probablemente sois los que os encontráis más con esta problemática y los más preocupados en buscar información o herramientas o lo que sea. Entonces, sí que hay un estudio que nos habla, creo, de alrededor de entre un 30 a 40% de niños que presentan dolor. Digo dos cifras porque el estudio como que lo miraba desde el punto de estos niños que pueden informar ellos del dolor y de los niños que no. Que es un observador externo quien informa de ese dolor, ¿no? En ese caso era un fisioterapeuta, porque lo habían hecho, bueno, el fisioterapeuta evaluaba el dolor de estos niños. Entonces, bueno, pues estos eran los datos que se decían. No se controlaba demasiado si era dolor crónico, pero bueno, se entendía que era un dolor más o menos persistente. Creo que se evaluaba en el último mes o algo así, si habían experimentado dolor. Y bueno, era un dolor más o menos persistente, pero tampoco estaba muy claro, ¿eh? Los criterios de dolor crónico aquí no se aplicaban. Pero bueno, que sería estos porcentajes, ¿no? Entre 40 y algo y 30 y algo %. Esto sí, me sigue pareciendo interesante en el sentido de que al final una de las cuestiones que también comentamos con Patricia en la anterior sesión es que el dolor no solamente es
digamos, un mecanismo, un instrumento en el que puede generar discapacidad en un paciente de normotípico, sino que también puede desarrollar alteraciones a nivel motoras, luego pasaremos a la parte psicológica, son de extremada relevancia en cuanto al desarrollo normal y no entremos ya en un paciente que no tiene un desarrollo normal. Es decir, que el dolor va a limitar también el movimiento, va a limitar también el desarrollo normal y por tanto ya no sabemos si tenemos un huevo, una gallina, dónde está el problema, ¿no? Y sobre todo lo que comentas, que no tenemos varios sistemas acotados posiblemente a la capacidad de autoevaluación o no, pero sobre todo creo que tenemos ahí un desarrollo muy interesante, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar sobre factores psicológicos que tengan que ver en esta población o que puedan influir? ¿Qué podemos...? Los factores psicológicos al final, digamos que son parecidos, no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Pero en estos pacientes la ansiedad, se ha visto que hay bastante sintomatología de ansiedad, más o menos un 30-40% de ellos o más presentaban ansiedad, síntomas de ansiedad, lo cual es lógico también, claro. Después pueden aparecer también sintomatología depresiva, en función, depende también del nivel intelectual, aparece más o menos sintomatología depresiva, pero en la mayor parte síntomas de ansiedad era lo que más se observaba. Y después, pues claro, a la hora de evaluar todo eso, el nivel de capacidad cognitiva es súper importante, porque no es lo mismo para nada, está claro. Esto es súper relevante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar, a la hora de... Es que si no es imposible, obviamente. Claro, lo ideal, siempre se dice que lo ideal es lo autoinformado, es decir, que sea el propio paciente que nos informe. Pero aquí en estos casos a veces no es posible. Entonces hay que buscar alternativas. Claro, y aquí, Esther, ¿cómo considerarías, por ejemplo, los reportes por parte de los padres, ¿no? Sabemos que en niños ya tenemos sistemas de evaluación para este tipo de variables, ¿no? Por ejemplo, catastrofismo, ansiedad también, miedo al dolor. ¿Cómo valoras esta parte? ¿Podríamos apoyarnos en los padres para la evaluación de estos componentes? Claro, es que los padres es esencial, el cuidador principal, que puede ser el padre, el abuelo, el hermano o quien sea, es esencial, o sea, es básico. Lo necesitamos para la evaluación porque él es el observador, la persona que conoce mejor a este niño o niña, y tendrá que evaluarlo normalmente se usan escalas conductuales, ¿no? Que describen una conducta. En el caso del dolor, pues son conductas de dolor y tienen que evaluar... poner si esta conducta está presente o no, bueno, en función de cada instrumento es diferente, pero bueno, tienen que evaluar esto. Y en el caso de la ansiedad es parecido, también hay escalas que son más conductuales, que describen conductas y tienen que evaluar los padres observando si está presente o no esta conducta, y entonces de ahí se saca si al final una puntuación para ver si hay dolor o no, o hay ansiedad o no. Y esta es la idea, ¿no? Es la idea de tener algún instrumento que nos permita saber si está experimentando dolor o no. Obviamente estos padres que están muy acostumbrados a observar a su hijo o su hija, les es más fácil, ¿no? Identificar si tienen dolor o no, a veces lo identifican rápido, pero otras veces no lo saben y tienen la gran preocupación, al menos con los que, bueno, por el proyecto estamos realizando grupos focales con padres y con... profesionales que trabajan en esta población. Entonces, los que nos comentan es que ellos más o menos intuyen si tienen dolor, pero a veces les queda la duda, si es dolor, es ansiedad, ¿qué le está pasando a ese niño que no puede comunicar bien el dolor, ¿no? Claro, Y bueno, pues, y esto creo que les ayudaría mucho saber que esto es dolor y lo otro es ansiedad, o sea, como un poco porque el abordaje puede ser muy diferente de una cosa y otra. Entonces, bueno, pues eso, que creo que es fundamental, porque sin su colaboración es imposible. Después, si nos centramos en niños que sí que pueden autoinformar, pues es diferente, es importante su rol, obviamente, pero quizá no es tan fundamental, ¿no? Pero también es importante, ¿eh? En general, en los niños normotípicos, los niños normales, digamos que también es necesaria la implicación de las familias para el abordaje del dolor crónico, por ejemplo. Pero bueno, en estos niños mucho más, claro. fenomenal, porque eso además también lo estuvimos hablando la última vez. Realmente el entorno es un factor
brutal el desarrollo tanto para bien como para mal, ¿no? Digamos, para esos factores de resiliencia o para una adaptación de comportamientos maladaptativos, ¿no? Que se pueden denominar así. Todo esto es fundamental y además has comentado una cosa que yo creo que todos los que nos están escuchando lo van a identificar rápido. Y has dicho su cuidador más próximo o el que normalmente se encarga de esos cuidados. Es ahí, yo creo que la tecla más importante, lo que has comentado sobre cómo puede o no puede identificar pues, a lo mejor un estado ansioso o un rasgo ansioso, o también puede identificar si tiene o no tiene dolor. Me parece súper importante esto último que has comentado. En Sí, este sí. sentido, Esther, ¿cómo crees que puede el propio estado psicológico del entorno, en este sentido, pues del cuidador más próximo, incluso de toda la familia, condicionar claramente por ejemplo, en este caso, la pregunta va directamente relacionada a la adquisición de comportamientos de comportamientos maladaptativos, es decir, de evitación por ejemplo, el movimiento, de evitación a diferentes estímulos, ¿no? La pregunta iba bien, pero sobre todo, cómo los factores psicológicos de los padres pueden condicionar a ese desarrollo de conductas maladaptativas, en este caso podría ser también ansiedad. Claro, yo creo que mucho, porque o sea, esos niños observan en la conducta de los padres. Si los padres se ponen nerviosos, reaccionan de una forma exagerada al dolor o lo que sea, él seguramente, aunque no pueda comunicarse muy bien, eso pueda percibirlo, toda esta ansiedad de los padres o ansiedad del cuidador o lo que sea, que no es lo mismo que otro cuidador que fue una persona como que es, bueno, afronta esto de forma más tranquila, más pausada, utilizando estrategias, por ejemplo, la distracción. Creo que es una estrategia que con estos niños puede funcionar bastante bien, que con los otros niños funciona, los niños normales, pero bueno, con estos niños que quizá estrategias más cognitivas son más difíciles de utilizar, con estos niños obviamente, pues si el padre es capaz de mantenerse tranquilo y a la vez distraer a ese niño de alguna forma, seguramente puede ayudar. Aparte de dar la medicación adecuada que le toque o realizar los ejercicios adecuados o lo que haga falta, ¿no? Que le haya recomendado, por ejemplo, el fisioterapeuta, pero creo que puede ayudar, ¿no? Porque otro factor, ¿no? El prestar mucha atención a ese dolor o mucha atención a esta situación no ayuda. Pues el padre con usar estrategias de este tipo podría ayudar. Así que, y a veces no lo hacen porque no lo saben, no por maldad, sino porque no lo saben y hacen lo mejor que pueden, ¿no? Pero bueno, creo que sí, que es muy importante la actitud que tienen los cuidadores. Claro, al final, Esther, yo lo que extraí un poco de tus ideas es que es difícil calibrar un punto medio en el que las conductas de los padres pueden ser o demasiado proteccionistas o incluso una sensación de abandono, ¿no? Un poco, es decir, no sabemos dónde está un poco el punto y a lo mejor es trabajo de los clínicos, en este caso, intentar establecer ese punto medio, ¿no? Qué conductas de los padres o qué respuestas de los padres a diferentes estímulos o situaciones que vive el niño o la niña van a condicionar esa adquisición luego pues de esos componentes, ¿no? Sí, está claro. Claramente bueno, los clínicos o sea, podemos y debemos ayudar un poco, orientar, ¿no? Porque ellos tampoco saben qué es lo que tienen que hacer ante un niño con dolor y no saben bien. Bueno, primero, para mí, lo importante es saber si está teniendo o no está teniendo dolor, por lo tanto la evaluación es importante, que aprendan a evaluar. Y también después de esto, pues bueno, si pueden usar estrategias para mejorar ese dolor, obviamente a lo mejor una puede ser dar la medicación, pero bueno, hay varias estrategias que se pueden usar, pero a lo mejor ponerse nervioso o, no sé, enfadarse o lo que sea no ayuda, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede ser una forma, sí. Claro. De los clínicos. Claro, tampoco sé si sabemos bien en esta población, ¿eh? Hay más información en población normotípica, pero en esta población no sabemos bien qué es lo que es bueno o no es bueno. No sé si se sabe tanto todavía, pero debemos investigar en eso. Nuestra obligación es investigar y saber qué es lo que puede ayudar y lo que no en estas situaciones. Claro, aquí, Esther, se me salta rápidamente una pregunta. Y entonces, yo creo que el problema de estos niños es que posiblemente sea difícil hacer clúster, hacer grupos de pacientes, porque la variabilidad es grande y entonces, en este sentido,
a lo mejor lo que hay que hacer es un poco observar y establecer una forma de comunicación entre el clínico, los padres y el niño, de tal manera que a lo mejor las experiencias del dolor se puede, ya estamos, evaluar por diferentes componentes, pero que son individuales de cada sujeto. Es decir, esto sí que lo tenemos, o sea, en fisioterapia a veces lo hacemos. Entonces, Claro, sí. A ver, individuales, claro, al final, a ver, más o menos las personas que tienen una patología similar sí que tienen sus propias particularidades en función de la evolución de la enfermedad y muchas cosas. Pero bueno, al final sí que yo creo que se podría llegar a unas pautas más o menos comunes, ¿no? De formas de actuar. Ahora sí, claro, en función de la situación que se encuentra cada uno, pues una u otra. Sí, eso sí. claro, en Tan este Sí, no, que tan estándar no es difícil estandarizar, pero bueno, un poco sí, ¿no? Como bueno, un sí. protocolo general con particularidades. No sé. Eso es fenomenal. Si lo que, a lo que me refería era, por ejemplo, una de las indicaciones que nos das, ¿no? Pues mira, la distracción parece muy interesante. Yo creo que la verdad que estoy totalmente de acuerdo, y además, como esas estrategias que a lo mejor los psicólogos usáis más, nosotros pues por nuestra formación no tenemos, ¿no? Y posiblemente esa distracción en esos momentos que hay episodios de dolor y la familia a lo mejor desarrolla esas conductas, en este caso ansiedad, nerviosismo, ¿no? Eso me ha parecido una herramienta clínica súper relevante, ¿no? Distracción. En este caso, pues por ejemplo, tenemos realidad virtual, pero no solo, ¿eh? Quiero decir, a lo mejor esto también podría ser, porque a lo mejor es lo que más nos llama. En consulta ya empezamos a tener equipos de realidad virtual en fisioterapia y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, la realidad virtual nosotros en psicología la usamos más para las fobias, porque es el tratamiento estrella, digamos. Pues bueno, porque la exposición es necesaria, exponerse a la fobia para superar el miedo. Pero sí, ahora también he visto que hay muchos entornos que son tipo para el uso de la relajación, el mindfulness, todo este tipo que son quizá elementos más de distracción, ¿no? O que te meten en un entorno donde estás ahí más distraído de todo. Y sí, yo creo que sí, que podría ayudar perfectamente todos estos elementos. Y nos basaríamos un poco, Esther, corrígeme si me equivoco, un poco lo que es intentar sentir el cuerpo y relajar un poco, ¿no? Esas sensaciones tanto un poco más de fuera, de estrés, depresión, ¿no? Es un Claro, poco... lo que sabemos es que la ansiedad no ayuda en el dolor, para nada, ¿no? No nos ayuda, no nos Por lo ayuda que... para nada la ansiedad, pero bueno, no, para nada no, que tiene funciones adaptativas importantes. Pero bueno, no nos vamos a enrollar, pero bueno, si entra un león, la ansiedad es muy útil para saber reaccionar como alarma, ¿no? Pero es cierto que en el dolor no ayuda demasiado, por lo tanto, lo bueno es tener un nivel más bajo de ansiedad siempre nos va a ayudar a que el dolor no aumente. El nivel alto de ansiedad ayuda a que el dolor aumente, ¿no? Entonces, como es un factor que interviene pues, y es modificable, que esto es lo importante, pues lo podemos perfectamente usar y trabajar, ¿no? Porque a lo mejor crear un ambiente más tranquilo, no sé qué en casa, no sé cuántos, pues esto puede ayudar. Que a veces también los familiares seguramente necesiten trabajar muchos temas a nivel psicológico aparte, ¿no? Porque, bueno, también hay aspectos asociados a la sobrecarga en el tratamiento de estos pacientes, que esto es más general, ¿eh? En el abordaje de cualquier persona con parálisis cerebral, pero cualquier cuidador de una persona con parálisis cerebral. Pero es cierto que a lo mejor es un cuidador bueno, pues que está sobrecargado, está quemado, para decirlo de alguna manera, y cuando tiene dolores, otro día con dolor, otro día, ¿qué hacemos? Llamamos al médico, vamos al hospital, no. O sea, y todo eso, a lo mejor esto sí que se debería trabajar aparte con el familiar, ¿no? Para hacerle entender que, bueno, que un ambiente más tranquilo ayuda más, que no. Por eso que es un trabajo, ¿no? Un poco a largo plazo y también atendiendo a la necesidad del cuidador que también tiene. Claro, porque hay que ponerlo en el contexto todo eso, ¿no? En un contexto de cada día tiene dolor o cada día tenemos problemas por X o por B. Y bueno, sí, hay que tenerlo en cuenta todo, ¿no? El contexto también. Claro, me parece súper interesante esto último que has dicho. Al final era una de las cuestiones que yo quería tratar. De todo era, ¿qué le podemos dar a los clínicos? ¿Qué herramientas sencillas para que puedan mejorar su práctica clínica? Sobre todo para una cuestión, que es el objetivo fundamental, es hacer que el dolor mejore, ¿no? Esto es uno de los 4 lemas que publicaron allá por el 2021 en la revista de Lancet, que son haz que el dolor importe, haz que el dolor mejore,
entiende el dolor y conoce el dolor, ¿no? Pues el que el dolor mejore, principalmente es lo que nos comentas, ¿no, Esther? A lo mejor es tratar un poco más con los cuidadores, establecer una línea terapéutica a través de ellos también, para que también relajen un poco esos comportamientos que a lo mejor como fisioterapeutas se nos escapan, pero que a lo mejor sí que pueden estar jugando un rol importante en la expresión del dolor, tanto del niño como en este caso de los comportamientos de los padres, ¿no? Sí, sí, total, porque de hecho en los tratamientos del dolor así como más intensivos, integrales en población normal, es muy interesante siempre incluir algún módulo para los padres, porque tú puedes trabajar mucho con los niños, pero si los padres no están a lo que tienen que estar, después a lo mejor estás fomentando, ¿no?, que el niño pues haga más actividades o haga más cosas, pero los padres son los primeros que ponen trabas a eso. Entonces, o sea, que están como sobreprotegiendo o están... Entonces no vamos a avanzar a ningún lado, porque si hemos quedado que habrá que hacer estos ejercicios, ¿no?, por ejemplo, que ha planificado el fisioterapeuta y hay que hacerlos, y son buenos y a lo mejor a la corta no tanto, pero para la larga son buenos para el dolor, pues hay que hacerlos. Pero claro, si el padre empezamos, no, esto no lo hacemos porque no sé qué, lo otro tampoco, claro, no ayuda. Por lo tanto, trabajar con los padres es súper importante. Y también los padres se dan cuenta de cosas que no sabían. Ellos pensaban que lo estaban haciendo súper bien y resulta que no, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que yo creo que es más en estos niños mucho más, porque la dependencia con los padres es mucho más alta. Entonces, pues es que es esencial. Si no los tienes a ellos de aliados, no harás nada. Si no lo haces con los niños normatípicos, digamos, normales, con los... Además hay padres, a veces, a nosotros nos ha pasado, que están obsesionados con la causa biológica del dolor. Y hasta que no encuentras la causa, o sea, es como, vale, todo eso que me cuentas que influyen los factores psicológicos, está muy bien. Pero, a ver, a mi niño, ¿qué le pasa y qué causa hay ahí biológica? Y hay gente que no ha querido participar en el programa de tratamiento que tenemos en el hospital nosotros por eso, porque ellos vienen con la idea de una causa biológica que hay ahí detrás, que puede ser que haya una causa, que también tiene que seguir investigando y saber encontrarla, obviamente, si está ahí. Pero ya niños que les han hecho miles de pruebas, no hay nada. Y eso no quiere decir que el dolor sea psicológico, no, el dolor es físico, pero están influyendo a lo mejor otros factores ahí. Y igual, aunque el dolor sea físico, porque estos niños, muchos sí que tienen, niños con discapacidades, que sí que tienen una causa física muy clara, pero aún así los factores psicológicos siguen influyendo, ¿no? Y siguen afectando. Por lo tanto, la causa es importante encontrarla, saber qué es, si se puede, pero también trabajar otros aspectos que están influyendo, ¿no? Entonces, eso sí, nos hemos encontrado, digo, padres, que digo yo, obsesionados con la causa física y no quieren probar otras alternativas o probar un tratamiento más multidisciplinar porque no, lo importante es la causa física. Y Claro. digo, es importante, digo, obviamente es importante encontrar y tratar correctamente esta causa, pero a veces no aparece. Entonces, hay que aprovechar que podemos intervenir de otro lado, ¿no? Bueno. Claro, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Además, el problema viene cómo definimos qué es el dolor. Yo creo que esto es lo más importante. El dolor es una experiencia es subjetiva y se condiciona por muchos factores. Evidentemente que el estado psicológico es fundamental, pero como también lo es el estado de fatiga, la calidad del sueño, el estrés que tienes o simplemente la cantidad de estímulos que tiene. Esto está más que demostrado. Es decir, aquí no habría debate, estoy totalmente de acuerdo y además debemos empezar a trasladar esto a la población. Es decir, la relación entre daño y dolor no es consistente en todos los casos, sino que hay muchos en los que la expresión del dolor está amplificada o incluso puede ser reducida por diferentes componentes. Y esto es una realidad más que demostrada, ¿no? Pero que el problema de esto es lo que tú dices, no acceden a tipos de intervenciones que son muy eficaces para el tratamiento, en este caso del dolor, simplemente porque no conciben que pueda ser de utilidad. Esto es cierto, pero también es verdad que creo que aquí debemos de sumar todos para que esto empiece a reducirse, empiece un poco a cambiar. Sí, no son la mayoría, hay que decirlo, pero hay Eso. algunos casos concretos que te sorprenden cómo pueden estar y les decimos, pero si el mejor tratamiento para el dolor crónico es el tratamiento multidisciplinar. Es el que se recomienda en todas las asociaciones internacionales para el estudio del dolor, pero no hay manera.
Concretamente... No sé, supongo que también hay un miedo de los padres a que no se les detecte algo biológico que está ahí, ¿no? Y que no lo detectan y que, bueno, hay otras cosas ahí. Claro. Pero bueno, es curioso, es negativa, ¿no? A aceptar que hay otros factores que influyen, no pasa nada, no es que su hijo tenga algún problema psicológico, no tiene un problema de salud mental, no. Todos nos afecta el dolor, a todos los factores psicológicos afectan, o los factores sociales también. Eso es, qué importante, y sobre todo que si además luego nos basamos simplemente en cuáles son el nivel de evidencia y recomendaciones clínicas para el tratamiento del dolor crónico, la única intervención que ha resultado ser efectiva o altamente efectiva es la terapia psicológica. Fisioterapia está un poco por detrás y luego tratamientos farmacológicos, pero es la única que verás con niveles de recomendaciones elevados, ¿no? Digamos, entonces aquí y tiene sentido al final, porque al ser una experiencia y evidentemente condicionada por muchos factores, claramente el estado psicológico juega un papel muy importante, y cuando estas intervenciones, que además a lo que voy con estos tres, que no solamente no estén accediendo a tratamientos o a perspectivas que son interesantes, sino que encima son las más interesantes. Sí, bueno, sí, sí, pero bueno, bueno, a veces sucede, Sí. ¿no? Que o no hacemos llegar o no conseguimos hacer llegar, ¿no?, la evidencia científica que está en los artículos a las casas de la gente, o no, bueno, no sé. También hay percepciones previas de creencias de base, ¿no?, que pueden tener esas familias que no ayudan a que pues acepten que este tipo de tratamientos funcionan, y hay creencias de base ahí ya de los padres, Claro. pero bueno, por suerte no son la mayoría, y la mayoría lo entiende perfectamente. Es más, muchos padres de niños con dolor lo que sí que ven claramente es que esto está afectando a su hijo a nivel psicológico, y que necesita algún tipo de ayuda, aprender algún tipo de estrategias para afrontar de forma diferente todo esto que le está pasando, porque esto es lo que es la respuesta más habitual, ¿no?, cuando contactamos con los padres. Sí, realmente mi hijo necesita un soporte. O sea, esto es lo primero que te dicen la mayoría de padres que viven el dolor día a día con su hijo, ¿no?, o hija. Fenomenal, yo creo que eso es realmente lo que necesitamos, ¿no? Yo creo que claramente hay que trasladar la idea de que el dolor existe en esta población. Nos has comentado ya cifras de prevalencia, el impacto que tiene. Sí, Segundo es qué posibilidades hay de que esto pueda influir en su vida diaria, y sobre todo qué componentes psicológicos son los que podrían estar jugando un poco, por lo menos lo que sabemos, jugando un rol importante, y cómo en la familia esto también se traslada. Es decir, esto no es inherente al entorno, sino que el entorno es capaz de modificar y lo hace de manera a veces más de lo que pensamos, y por lo tanto intervenciones a lo mejor, en este caso en los cuidadores, padres, familia, entorno, puede ser de extremada relevancia. Y finalmente, lo que has comentado, ¿no? La valoración que tiene el dolor, aun siendo compleja, ya contamos con sistemas validados, fiables, que podemos utilizar en la práctica clínica y que además nos dan datos de mucho interés, incluso que pueden darnos un poco los objetivos a trazar en las primeras intervenciones. Y yo creo que por último, Esther, lo que has comentado, ¿no? Al final, la reticencia que hay en algunos entornos de la población, pero que esto es, digamos que es lo que nos está pasando a día de hoy con respecto a qué factores psicológicos pueden estar jugando en cuanto a la experiencia del dolor, pero no solamente, sino en este caso también en la vivencia de la discapacidad en estos niños. Yo creo que son puntos, bueno, por lo menos que yo extraería del día de hoy y de hablar contigo, ¿no? Si nos puedes contar alguna cosa más que te parezca de interés. Bueno, no, solo comentar que un poco, o sea, mi proyecto se basa en la evaluación, porque yo considero que lo primero que tenemos que hacer es evaluar bien. Una vez hemos evaluado bien y vemos cuál es el problema, utilizando las mejores herramientas que tengamos disponibles, ¿no? Que las mejores son las que están validadas, las que hemos probado en esta población, que en eso estamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros pues validaremos una herramienta que es el Non-Communicating Children Pain Checklist, que a lo mejor suena. Bueno, lo estamos validando en español, y bueno, ¿no? La idea es esto, que una vez valides, ¿no? La segunda parte del proyecto sería, aparte de tener esas herramientas validadas, la idea es que los padres, los cuidadores y los clínicos usen esas herramientas.
Entonces, bueno, lo que pensamos nosotros es en crear una especie de entrenamiento que se realizaría mediante una aplicación móvil, ¿no? Ahí viene la parte tecnológica, para que aprendan a usar bueno, para que conozcan un poco más sobre la evaluación del dolor en estas poblaciones y que aprendan a usar ese instrumento, ¿no?, que hemos validado. Y bueno, esta es la idea, ¿no?, de todo el proyecto, ¿no?, un poco para acabaros de explicar en qué consiste. Pero bueno, la idea es esa, ¿no?, ayudarlos a evaluar, porque cuando tienes una buena evaluación, ¿no?, del dolor, después ya puedes hacer una buena intervención de ese dolor. Entonces, bueno, me parece fundamental, porque como no tenemos mucha cosa en evaluación, pues de entrada trabajar la evaluación y después ver pues qué estrategias se pueden utilizar en este tipo de niños y niñas. Así que, bueno. Y Esther, para la gente que nos esté escuchando, ¿no?, que quiera seguir un poco también el camino que estáis labrando y, por supuesto, las investigaciones que estáis desarrollando, sobre qué población concretamente estáis trabajando, parálisis cerebral, qué rango de edad, qué nivel de discapacidad. Es decir, a lo mejor hay gente Nosotros, sí, a partir de 3 años para arriba. Entonces digo para arriba porque obviamente sería 17, 18, pero como estos niños sabemos que, bueno, la edad no corresponde igual con la edad con niños con discapacidad intelectual severa, es el proyecto. Entonces, claro, dejamos margen para arriba, ¿no?, hasta 22, 23, en las escuelas de educación especial creo que están hasta los 21, pues dejamos un margen un poco para arriba porque, bueno, los podemos ayudar igualmente, aunque no sean niños tan pequeños, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, este sería más o menos el margen, Vale. el rango de edad. O sea que es una población compleja, por lo que veo, que va a ser una población que... Sí, sí, está enfocado a una población más bien compleja. Para los otros niños también, o sea, tengo ideas y un poco de trabajarlas autorreportadas, ¿no? Pero es más fácil. Niños con discapacidad intelectual moderada o leve es mucho más fácil. Bueno, es mucho más fácil, tiene sus características, pero la idea es usar escalas que sabemos que funcionan, como la de caras o estas escalas así, que sabemos que funcionan en niños, pues en estos niños, ¿no? Esto sería otra idea que tengo a futuro cuando acabe esto. Vale, vale, fenomenal. Pues entonces lo que vamos a hacer es que compartiremos también los contactos, también el tuyo, el de la cátedra de dolor infantil, por si acaso alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, ¿vale? Sí, Pues encantada. ¿vale? Y nada más, un poco el resumen que nos queda para el día de hoy, Esther, es que lo que tenemos que hacer es evaluar bien el dolor, para eso hay que comprenderlo y la idea fundamental es intentar mejorarlo. Esta población es verdad que es compleja, pero hay gente que está trabajando mucho para que esto deje de ser tan complejo y empiece a ser algo más sencillo, ¿no? Agradecerte mucho, Esther, que hayas estado hoy con nosotros. Me ha encantado además todo lo que nos has estado comentando y estoy seguro que la gente que nos ha escuchado va a sacar muchas ideas interesantes y sobre todo súper prácticas para su día a día. Y otra vez agradecer a la SEFI por este espacio y también porque nos deje hablar sobre bueno, el dolor, que yo creo que hace falta que la gente lo conozca. Pues nada, muchas gracias por invitarme y a mí también me ha gustado mucho poder, ¿no?, dar voz a esta población que a veces pues no tienen tanta voz. Entonces, pues me parece muy interesante pues, que os preocupe, ¿no?, y os interese todo este ámbito. Muchas gracias.